Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que tiene que ver con el efecto invernadero, con los gases que contribuyen al incremento de la temperatura en nuestro globo, en nuestra atmósfera. Hoy vamos a enfocarnos explícitamente en lo que es el dióxido de carbono, el CO2, y cómo impacta este en el planeta. Bueno, el dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro y compuesto por oxígeno y carbono. Sus emisiones son una de las principales causas del calentamiento global. Este problema es causado principalmente por la actividad humana y está agravado por la larga pervivencia del CO2 en la atmósfera. Ante la amenaza de una escala sin precedentes, se plantea el almacenamiento subterráneo, pero pues esto todavía no es un hecho, está aún en estudios. Lo que arrojan estos estudios es que es contraproducente porque se va a producir más gas al intentar construir estos sitios del que se va a guardar. Entonces como que no es tan buena idea. El dióxido de carbono, también conocido como anhídrido carbónico, habita en la atmósfera en proporción media de 380 partes por millón. Hasta hace algunos años, pues esto no era mayor problema porque se consideraba que era manejable este tema, pero en las últimas décadas eh, se ha visto que este papel trascendente frente al resto de los gases, ya contamos con aproximadamente 415 partes por millón, lo cual estimula bastante el efecto del calentamiento global. Bueno, las emisiones se han multiplicado y este gas contribuye demasiado al calentamiento. Hay otros gases como por ejemplo el metano, el óxido nitroso o gases artificiales como los fluorados, que también forman parte de este grupo de gases que ayudan al calentamiento de la Tierra. Las estadísticas oficiales confirman que no han bajado las emisiones de CO2. El único lapso de tiempo donde se produjo este descenso leve fue en el 2019, en la época de la pandemia, donde se detuvo toda la actividad económica. Para hacernos a una idea, solo la Unión Europea, con sus 27 miembros, en el 2017 produjo 3.9 gigatoneladas de CO2. Esto fue un aumento impresionante que representa el 7% de los gases de efecto invernadero. Entonces, si la Unión Europea alcanzara una neutralidad climática, tendría un gran impacto en el desafío en cuanto al clima. Las emisiones se reparten sobre todo entre 5 sectores: el transporte con un 28%, la industria con un 26%, la generación de electricidad con 23%, edificios con un 13% y agricultura con un 12%. Además, la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, específicamente CO2, es la quema de combustibles fósiles como lo son la gasolina, el ACPM, entre otros, que son la principal fuente, un 80%. El impacto real para las personas en la sociedad del exceso de emisiones y la huella de carbono son las consecuencias a futuro, no tan lejano, podrían ser enormes y en algunos lugares catastróficas. A no ser que se reproduzcan eh, métodos para empezar a reducir este efecto. Si la sociedad no rebaja sus índices de CO2, eh, pueden haber muchos impactos y riesgos, por ejemplo, problemas de abastecimiento por el colapso de las cosechas, ya lo estamos evidenciando en el caso del café, disminución del agua potable. Entonces, por primera vez en la historia cotizan el mercado de futuros como si fuera oro o trigo. Esto nunca se había visto, que el agua fuese cotizada. Subidas estrepitosas en el nivel del mar, extinción de especies, desaparición de ecosistemas enteros. Recordemos que un solo grado de temperatura que fluctúe en el planeta va a ser realmente catastrófico para algunas especies y para algunos cultivos. Migraciones masivas por causa de climatología y geopolítica.
Entonces es algo a lo cual debemos prestarle demasiada atención. Por otro lado, tenemos que nuestros sistemas de caficultura pueden ser sostenibles si implementamos un sombrío asociado con nuestros cultivos. Recordemos que Colombia es un país muy biodiverso, cuenta con aproximadamente 1.558 especies de aves, de las cuales 320 habitan las zonas cafeteras, de un total de 1.558 especies a nivel global y 1.966 especies, el 20% total global. En cuanto a los mamíferos, las zonas cafeteras albergan al menos 88 especies diferentes. Y pues esto gracias a que se encuentran los cultivos bajo cobertura de sombrío. Un árbol adulto está en capacidad de capturar aproximadamente 150 kilogramos de CO2 por año. ¿Qué es el CO2? Pues es el gas que se produce cuando quemamos, un ejemplo, madera o combustible, para ser más explícitos. Para dar un claro ejemplo, tenemos que un auto que gaste 600 litros de gasolina, pongámosle, al año, con un tanque de 50 litros por mes, produce aproximadamente 1 tonelada de CO2 anual. ¿Cuántos árboles medianos, como por ejemplo el guamo, el eucalipto o algunos pinos o la ceiba peptandra, se necesitan para capturar esta cantidad de CO2 que produce un árbol en un año? Se necesitan aproximadamente 2 árboles medianos, y estos árboles van a capturar esta cantidad en aproximadamente 50 años de vida. Algunos abetos o algunos árboles como el roble tienen una capacidad de mayor absorción de CO2. Por ejemplo, el roble puede absorber entre 2 a 3 toneladas por año. Esto es realmente una buena cifra, pero en la mayoría de los casos, 2 árboles medianos en 50 años de vida absorberían la cantidad que produce un solo auto en un año al recorrer 5.000 kilómetros. O sea que si usted recorre en su auto 10.000 kilómetros, pues va a ser el doble de CO2. Colombia produce alrededor de 9.71 millones de toneladas por año y ocupa el puesto número 139 del ranking mundial entre 184 países. Y pues realmente los países que mayor producen CO2, se destaca en primer lugar la China con 14.000 millones de toneladas, luego lo sigue Estados Unidos con 6.000 millones, India con 3.5 millones y la Unión Europea con sus 27 miembros con 3.4 millones. Realmente la ciencia y estas grandes empresas, corporaciones que emiten estos índices tan elevados de CO2 han intentado estimular con los bonos de carbono, que tienen un costo promedio de $2 por tonelada. Eso quiere decir que si usted tiene una finca ganadera o café o cacao y cuenta con árboles, les hace un cálculo por cada árbol del consumo promedio, y si en su zona existen este tipo de incentivos para captura de carbono, pues van a ser pagados en promedio de 2 a 4 dólares por tonelada que capture su plantación. Bueno, entonces la invitación es a que protejamos nuestros ecosistemas, cuidemos el medio ambiente. Pues recordemos que son cosas que de pronto aún tenemos tiempo de remediarlas, y pensemos en qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Bueno, no siendo más, espero les haya gustado esta información. No olviden suscribirse al canal, compartir y darle like. Hasta una próxima, muchos éxitos, y pues hagamos de nuestra actividad algo más sostenible, algo que perdure en el tiempo. De hecho, la calidad de nuestro café colombiano tiene mucho que ver con este tema de la sombra. La mayoría de los pequeños productores pues estamos acostumbrados, es generacional, que cultivamos en un sistema de semisombra o sombra, aunque esto implique una disminución en la producción hasta de un 30 a 45% con respecto a un cultivo que se
maneja a libre exposición solar. Bueno, a través de un amigos, silo gracias por llegar a hasta acá. gas No olviden mecánico suscribirse o y hasta a una la próxima. directa exposición solar, hasta que logremos una humedad entre el 10 y 11%.